Here we go. Entrevista muy importante para Radio y Televisión Querétaro, que nos van a brindar mis invitados aquí, que están conmigo, Alejandro Maps y el señor Luis Felipe Ferra, director de una película que vamos a invitarlos para que la vean, para que se enteren de este documental, Resiliencia por una nota, lo que es prácticamente pues la historia de la Big Band Jazz de México, y está entonces aquí con nosotros su director, Luis Felipe Ferra, y de marketing, Alejandro Maps. Vamos a platicar con ellos sobre cómo fue todo este proceso para realizar este documental muy interesante que contiene muchas cosas, entrevistas, testimoniales y obviamente la historia y música de la Big Band Jazz de México. Vamos a empezar precisamente con su director, Luis Felipe Ferra, para que nos platique cómo fue la idea para concebir este documental y su realización. Pues muchísimas gracias por la invitación, por venir acá, mi estimado Luis. Primero que nada, tengo que decir que la verdad es que es una película que se escapa de las concesiones tradicionales del cine mexicano. Por supuesto, una película de jazz, pues se antoja sui generis, se antoja extraña, se antoja en realidad algo inclusive complicado para el tema de la distribución. Entonces, bueno, pues ¿cómo se nos ocurren estas cosas? Yo creo que se nos ocurrieron precisamente porque no estábamos pensando en el tema de las ventas, ni en el tema de la publicidad, ni de la recaudación. ¿En qué estábamos pensando entonces? Estábamos pensando en jazz y estábamos pensando en arte, que creo que es algo muy importante para la empresa de la que estoy a cargo, que es Polítropos. ¿De qué se trata? Está muy sencillo. La Big Band Jazz de México es una de las pocas Big Bands que hay en todo el país. Tiene una trayectoria muy importante. Cuando me enteré de que esto existía, yo laboraba para un canal de televisión allá en la Ciudad de México, yo no lo podía creer, ¿no? Yo no podía creer que existiera una agrupación de esas condiciones, de ese tamaño, bajo ciertas circunstancias muy especiales, y que no tuviera ningún tipo de promoción, ni difusión, ni nada por el estilo. Entonces, cuando me enteré, y me enteré también que el jazz tenía tan poca difusión, ¿no? Que a pesar de que hay un gran movimiento, había poca difusión, fue cuando dijimos, mi equipo y yo, tenemos que hacerla. Entonces fue increíble porque a ello se sumó nada más y nada menos que el testimonio de 20 personajes más, entre los que estuvieron, más bien, Eugenio Toussaint, el maestro Armando Manzanero, críticos de la talla de Germán Palomares, de Antonio Malacara, músicos de clásica, ¿no? Que son como la antípoda del jazz. Y entonces se crea un diálogo con esos 20 testimonios, más los 25 testimonios de la orquesta, y entonces tenemos, la verdad, es que una bomba aderezada con videoclips, con música de la orquesta y demás. Y obviamente la fotografía, ¿quién fue el encargado de realizar este trabajo visual para este documental? El encargado es nada más y nada menos que Paco de Burgos, Francisco de Burgos, que él junto con Jesús, tenemos ¿cuál es el apellido de Jesús? Jesús Domínguez. Junto con Jesús Domínguez, que fue nuestro colorista, creo que se hizo una súper dupla para tener nada más y nada menos que la fotografía que, como tú dices, es impecable y que creo que se lo merecía 100%. Este documental, ¿qué duración tiene y cuándo y dónde se prevé su proyección, pues para que la gente pueda estar al pendiente y vea esta gran obra de arte? Mira, la película se estrenó el 23, 24 y 25 de enero del año pasado. Entonces,
tenemos un año, nada más y nada menos, que de gira cultural 2012 Contagiemos a México de Jazz. ¿Cómo ha sido el circuito? Bueno, pues hemos estado en televisoras estatales, como tú comprenderás. Hemos estado en diversos institutos culturales de los estados donde hemos, digamos, rolado la película, ¿no? Por decirlo así. La película hoy la pueden encontrar todavía en los autobuses de la línea Omnisur, entre los que están Futura, Estrella de Oro, varios más. Hoy tenemos una promoción, a partir del 1 de diciembre, tenemos una promoción con ADO, donde en los boletos viene un código QR, ¿no? Este famoso QR code, para que lo descarguen y puedan ver el teaser, ¿no? Y se vayan dando una empapada. Vamos a tener ya la proyección de manera, pues, como mucho más formal a través de las televisoras, como es el caso de la televisión de Querétaro, pero ya está por ahí. Otra cosa es que a partir del 2013, seguramente por ahí de marzo, empieza la comercialización, ya de manera, digamos, oficial. Y mientras tanto, pues estamos itinerantes en más de 41 ciudades, que ya estuvimos, ¿no? Padrísimo, más de 15 estados, desde Campeche hasta Tamaulipas, y de Tamaulipas a Tlaxcala, Ciudad de México, sus alrededores. Pues la verdad es que este 2012 sí fue de contagio jazzístico. Qué bueno, esto obviamente es el mismo marketing que están teniendo para difundir este proyecto, bueno, este documental ya realizado. Entonces ha sido un trabajo también arduo el estar difundiendo por los diferentes estados este documental. Tú, en tu caso, Alejandro, como encargado de esa área de difusión, ¿ha sido difícil? ¿Han encontrado apoyo? ¿Cómo ha sido todo este proceso? Pues ha sido difícil, mas sin embargo sí hemos encontrado mucho apoyo. Lo que hicimos para difundir la película no fue ir a los cines y no fue seguir un camino tradicional, como te comentaba Luis Felipe, sino que lo que hicimos fue optimizar una gira, la gira en la que hoy estamos también, que consiste en 3 momentos. Primero, proyectar la película, luego tener un debate con gente de la productora, gente de la Big Band y críticos de jazz, para que la gente se meta un poco más al mundo del jazz, y terminando con un concierto de un grupo de jazz o principalmente la Big Band Jazz de México. Y este fue el mecanismo que usamos. Y lo que hicimos fue buscar gente que le interesara, o sea, gente con un perfil más intelectual, con un perfil más cultural, y por eso tuvimos que ir casi obligados a universidades, tuvimos que ir a institutos de cultura, y esta fue la manera en que se promovió la gira y la película, ¿no? Esto fue lo que hicimos. Muy bien, y de hecho, como lo comentaba su director, Luis Felipe Ferrá, esta película también, pues, en Radio y Televisión Querétaro será proyectada en este canal, pues para que la puedan disfrutar en la comodidad de su hogar. Y como dice su director, pues bueno, ya está disponible para todos este documental, que bueno, el jazz siempre atrae, es para un público de alguna forma involucrar a la gente que no conoce mucho del jazz, porque sí, como que es para gente de otro ámbito, se podría decir, pero esto hace que englobe a toda la sociedad y que se involucre con este género musical, que la verdad es muy bueno el jazz. Y bueno, la historia de la Big Band es sobre todo impresionante, ¿no, Luis Felipe? Pues mira, yo creo que se trata justo de eso, y me refiero a que yo creo que no es el jazz quien discrimina a la gente, sino es la gente quien discrimina al jazz, aunque parezca lo contrario. ¿Sabes qué pasa? Que estamos muy acostumbrados a pensar que la música solamente juega como telón de fondo, como protector de pantalla, como landscape allá atrás, ¿no? Como si fuera parte del paisaje. Vamos a una boda y damos por sentado que hay por ahí un trío, un cuarteto, inclusive una orquesta más numerosa, que juega solamente, casi, insisto, como de accesorio, como de plano secundario. Entonces, yo creo que esta película, y lo digo desde el fondo del corazón, la verdad, es que creo que es una película que le hace justicia al movimiento, que le hace justicia a los músicos, porque yo creo que un país tan musical como es el caso del nuestro, debería,
o era menester que tuviera una película de estas condiciones, donde eleváramos a primerísimo plano, ¿no?, la noción musical, la existencia de la música, no importando el género, ¿no? Yo siempre digo que la Big Band Jazz de México se arriesgó de una manera muy osada y de una manera muy sorprendente. ¿En qué sentido? Bueno, que alguien me explique qué hace una orquesta de más de 25 músicos en Xochimilco, que es la delegación más folclórica, tocando jazz, que es un género que no es mexicano, ¿no? Ojo, tuvimos mucha influencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la frontera de Tamaulipas con Texas y luego Nueva Orleans permitió una serie de digamos, de cruces, ¿no?, entre los músicos de allá y los músicos de acá. Por supuesto que en el siglo XIX no existían las fronteras, ni era necesario tener la green card, ni muchísimo menos. Entonces, la transferencia musical era otra cosa. Volviendo al tema anterior, yo creo que es una película muy conmovedora. Es una película que a la gente que le gusta la música y que tiene una pasión en la vida, pues lo va a impulsar, razón por la cual fuimos a museos, fuimos a universidades, fuimos a los institutos, pero también hemos estado en una cantidad de lugares muy diversa, donde la gente pareciera lo contrario, pero aceptó muy bien, porque la película no es una película pretenciosa, porque la película no es una película que discrimine, ni muchísimo menos por el contenido. Yo creo que es al revés. Yo creo que es una película que te invita a que veas que la música también tiene otro nivel, que va más allá de lo que escuchas en la radio, ¿no? El jazz yo creo que es un género que va mucho más allá de lo que se escucha en la radio. Aquí tenemos gente que, en Querétaro en particular, tenemos un festival muy importante que se hace con Montreal, desde hace un par de años tengo entendido, que es una cosa fantástica. Pero ayer, por ejemplo, después del concierto de la Big Band Jazz de México, me abordó una persona que aquí en Querétaro tenía 30 años con un programa de jazz. Entonces, los jazzómanos, los jazzófilos, los jazzistas tienen un hueco. Hay un movimiento muy importante en México, y me parece que esta película lo que hace simplemente es enarbolar a través de la Big Band Jazz de México y su historia, y contarnos, una, de qué se trata el jazz, y dos, muy importante, que hay que luchar por lo que uno sueña, y de eso se trata Resiliencia por una nota. Exactamente, el título, Resiliencia por una nota. Este título, para que nos lo explique, sobre todo también para la gente. Mira, resiliencia es la capacidad que tienen las personas para sobreponerse a las adversidades. Literalmente eso quiere decir, vaya palabra, ¿no? Porque sí que lo es. Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no?, de que yo creo que tú te has dado cuenta, Luis, que a veces en las banquetas, de repente, pues en cemento en las juntas, de repente nacen flores o nace pasto, ¿no? Y podría parecer algo como muy típico en México, pero es algo bien extraño. Pero ¿cómo es posible que en esas circunstancias haya crecido algo vivo, ¿no?, de algo, digamos, muerto? Por ahí van los tiros, por ahí va la explicación. Insisto, una orquesta de 25 músicos del barrio o de la delegación más folclórica, donde sería mucho más redituable una banda de mariachi, donde sería mucho más redituable una banda hasta de son cubano o algo mucho más guapachoso, por decirlo así, se arriesgaron por un género que en México está totalmente relegado, porque yo casi podría decir que se escucha más música clásica que jazz en México, ¿no? Hay muchas más estaciones de música clásica, e inclusive todavía en los conservatorios el área clásica tiene mucho más peso que el área de jazz. Entonces, ¿cómo un grupo de personas de ese tamaño pudieron apostarle por un género que, insisto, no reditúa ni económicamente, y a veces tampoco en un público, ni en el conocimiento de un público, ni en el acercamiento para esa música del público? Entonces, ¿por qué se arriesgaron? Es algo que a mí me intrigó muchísimo. Y luego, además, esta tercera barrera, ¿no?, que es el formato. El formato de Big Band es el formato más, pues, osado, repito la palabra, más increíble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ¿dónde ensayan? ¿Cómo se juntan? ¿Cómo afinan? ¿Cómo consiguen un espacio
insisto, dónde pararse, ¿no? Hay cantidad de anécdotas de la Big Band Jazz de México donde dicen que, bueno, era un lío simplemente montarse para ensayar. ¿Cómo consigues un arreglo de Big Band? ¿No? ¿Cómo consigues trabajo? Sí. Entonces, creo que todas estas cosas hacen referencia de una manera, digamos, mucho más metafórica, porque no van a encontrar la explicación de resiliencia en la película, pero la idea básicamente es esta metáfora, ¿no? De que encuentren en toda la película la resiliencia y sobre todo esta resiliencia por una nota. No, está increíble todo esto de la Big Band. Ya se antoja ver esta película. Obviamente ese es el mensaje, ¿no, Alejandro? Acercar, como dice Luis Felipe, la música, el jazz en particular, a la gente. Ese sería el mensaje primordial de este documental. ¿Lo consideras así? Sí, me parece que es así. Incluso la gira tiene un nombre que se llama Contagiemos a México de Jazz. La gira cultural 2012, Contagiemos a México de Jazz. Y es precisamente en este sentido, en que la gente se puede empapar de jazz, no solo de una manera musical, sino también viendo la película, conociendo qué es el movimiento de jazz, pudiendo debatir con los entrevistados, con gente de la película, con críticos, para que el contagio sea completo, sea intelectual, sea cultural y sea recreativo. Este ha sido el mensaje y me parece que sí, que es así. Así es como piensan de alguna forma impactar y llegarle a la gente de esta forma, con el apoyo de instituciones estatales, culturales, porque creo que ya tienen apoyo del INJUVE y de muchas otras dependencias. Entonces, ¿este es el impacto que quieren lograr con este documental? Exactamente. El tema que mencionas es muy interesante, el de los patrocinios. Me parece que hay que hacer un agradecimiento a los patrocinadores, porque ellos nos han permitido mantener costos muy bajos para la gira, para los institutos, para las universidades y todos los museos también, con el fin de poder contagiar, ya que es una gira sin fines de lucro, para que la gente pueda acercarse al jazz, a este género. Y los patrocinadores nos han permitido eso, ya está con convenios, con facilidades y todo esto, para lograr contagiar a México de jazz. Así es, y seguramente se logrará el objetivo de contagiar a todos del jazz y que apreciemos un poquito más este género musical que, como bien lo dice su director Luis Felipe Ferrá, pues bueno, no es discriminatorio el jazz, nada más a veces no encuentra el lugar o la difusión que se quisiera. Y es así como entonces yo les digo que vean este documental, que será transmitido a través de nuestro canal de Televisión Querétaro, para que vean este interesante documental sobre la Big Band Jazz de México. ¿Algo más que quieras agregar, Luis Felipe? Invitar a la gente a que vea esta película, algo que quisieras decirles. Mira, yo creo que algo que es como muy importante y sobre todo me gustaría como referirme a los jóvenes creadores que andan por aquí en esta República Mexicana. Creo que a nosotros al principio se antojaba el proyecto muy complicado, ¿no? Por ahí de diciembre del 2011, esto se antojaba irrealizable. Tengo que decir en público que el IMCINE no sabía ni siquiera cómo apoyarnos, porque fue una película que exprofesamente fue hecha para no ir a cines, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú ya sabes, mi estimado Luis, que hoy por hoy los cines funcionan peor que una mafia, ¿no? O sea, ese es un gran asunto. Entonces, y los que menos ganan con una producción cinematográfica comercial son los cineastas y la gente que trabajó, ¿no? Y si ganan, la verdad que un porcentaje muy deleznable. Entonces, creo que algo que me encantaría como decir es que hay otros caminos. No nada más es el internet que abrió nuevas oportunidades, ¿no? No nada más son las redes sociales que sirven y sirven mucho. Creo que hay otros caminos, creo que hay otras experiencias, creo que hay todavía muchos formatos y muchas maneras de hacer promoción y difusión. Creo que hay vericuetos que están ahí y creo que hay caminos por abrir en ese tema, ¿no? Entonces, una película sin afanes de lucro, que trate sobre jazz, con estos, digamos, con estas vetas culturales, con estas vetas intelectuales. ¿Por qué? Porque yo digo algo que creo que se lo decía alguna vez a mis alumnos cuando daba clases de Historia del Arte y lo sigo sosteniendo. Yo creo que el marketing y la publicidad se equivocan sobre todo en una cosa.
los contenidos hoy por hoy ya no deberían de ser simples como nos sugieren todos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hasta nos tildan de tontos. No sé si a ti te ha pasado, pero ves un comercial en la televisión y dices, oye, pues, ¿de qué se trata? Yo creo que es al revés. Yo creo que en este México en el que vivimos actualmente, la gente está más educada, la gente está más informada porque además tiene más maneras de hacerlo. Hoy por hoy la educación continua y los posgrados son una opción real y rentable, ¿no? Tú sabes que hoy ya la licenciatura tampoco basta, ¿no? Hay que ir por una maestría, hay que ir por un doctorado y hay que seguirse educando. Entonces, en ese sentido, yo creo que esta película con ese, digamos, con esas características donde tenemos una duración de 2 horas 30, una charla intensa sobre jazz, ¿no? Donde no hay un narrador, donde se va pimponeando el tema, donde tú como espectador casi juegas de manera práctica y no nada más a la expectativa, ¿no? De lo que está sucediendo y donde tienes que jugar, me parece que es algo que yo creo que ya se puede, y tan se puede que en estas 41 ciudades y en estos más de 15 estados en los que hemos estado, ha sido, la verdad es que un éxito, y no te estoy hablando solamente de estos lugares y resquicios donde se practica la reflexión de manera obligada, como es un recinto universitario, sino que también en comunidades donde jamás te podrías pensar tú que íbamos a tener impacto, pues resulta que sí. ¿Como dónde? Pues como por ejemplo en San Luis Potosí, en el Festival del Desierto, tuvimos 4 fechas en comunidades, en poblados, donde pues el jazz ni siquiera lo habían escuchado. Y fue una cosa, ¿no? O sea, ha habido gente que ha llorado, ha habido gente que ha criticado también, que se vale mucho, ¿no? Ha habido gente que se sale, pero ha habido gente que se queda y que compra el soundtrack y que nos contactan por Facebook y que están ahí. Y bueno, yo creo que eso era lo que queríamos lograr. Finalmente, yo creo que este 2012 para el jazz, y lo digo sin ninguna pretensión falsa, yo creo que este 2012 ha sido muy importante para el jazz porque los jazzistas también se han dado cuenta que con un poco de acercarse a su público y no dejar que el público a ver cuándo se acerca a ellos, se ha logrado muchísimo impacto. Entonces yo quiero agradecerte, Luis, quiero también decir que bueno, fue un éxito, yo con mi equipo estoy más que encantado, hay posibilidades de que siga la gira en el 2013, muchas posibilidades, entonces agradezco y pues que se contagien de jazz. Así es, y de verdad, es en serio, ahí está, va a ser un éxito, sigue siendo un éxito y seguirá en los próximos meses y por qué no, como dice su director, el próximo año también, un éxito indiscutible este documental. Conozcan esta película de Big Band, de Resiliencia por una nota, y que bueno, pues también próximamente por Televisión Querétaro estará pasando este interesante documental. Muchísimas gracias, Luis Felipe Herrera, Alejandro Maps, muchas gracias por brindarnos esta entrevista y su tiempo, pues para promover este trabajo, y muchas felicidades por lo que han conseguido, por lo que han logrado, y pues estamos para lo que se ofrezca en futuros proyectos que tengan para hacer más películas de este tipo, que bueno, es lo que hace falta también para conocer otras cosas, en cuestión musical o en cuestión de historia, en cualquier otra temática que la sociedad necesite conocer más ampliamente. Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo, y entonces seguimos con nuestra programación. Afro, motas, afro. ¿En serio? Quiero mover el bote, quiero mover el bote.